nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 13. Yo sé que hace frío, pero tenemos que abrir la puerta un momento para que entre aire, se renueve. Si tienes frío, pues vente aquí delante que hace más calor. Pero no tenemos más remedio que abrir la puerta por la normativa, por motivos de seguridad. Hebreos capítulo 13, y vamos a leer solamente versículos 13 al 17. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 13, versículos 13 al 17. Habla de Jesús: por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Cristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de compartir con otros lo que tenéis, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Esto es algo que muchas religiones intentan hacer, ¿no? Agradar a Dios. Si agradamos a Dios, Él estará contento y nos bendecirá. Si desagradamos a Dios, se enfadará con nosotros y nos castigará. Esa es la religión del hombre. Está basada en un trámite. Dios me da y yo le doy. Pero no funciona así. Nuestra relación con Dios no es la relación de un comerciante. Yo te pago para que tú me des. No estamos haciendo un contrato. Yo le doy algo a Dios para que Dios me responda a mí. Sino que la palabra de Dios dice que Él nos da todo y que nosotros solamente respondemos con fe y con adoración. Jesús le dijo a la mujer samaritana: Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Dónde tenemos que adorar? ¿En este monte o en el otro? ¿Dónde tenemos que ir? ¿En el vuestro o en el nuestro? ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿La vuestra o la nuestra? Pero Jesús dijo: créeme, mujer, que viene la hora, y ahora es, cuando los que verdaderamente adoran a Dios lo adoran en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y no podemos adorar a Dios siguiendo nuestras propias mentes, nuestras propias invenciones. ¿Sabes? Dios nos fabricó, por decirlo de alguna manera, Dios nos creó para adorar. Dios nos creó así. Un coche se ha fabricado para viajar. Y una persona, Dios la diseñó para tener comunión con Dios. Y si no tenemos comunión con Dios y no adoramos a Dios, entonces adoramos otra cosa. Adoramos al dinero, adoramos a las personas, adoramos al sexo y adoramos las cosas que este mundo nos da. O estás con Dios adorándole, o te estás adorando a ti mismo. Lo que a mí me gusta, cómo yo me siento, lo que a mí me agrada, lo que yo puedo conseguir, lo que yo puedo sacar y lo que otros me pueden dar. Siempre es el yo. O es Dios a quien adoramos, o es al Dios yo al que seguimos con todo lo que este mundo nos da. Pero por eso dice aquí en Hebreos capítulo 13, que el verdadero sacrificio, la manera en que podemos agradar a Dios, es el fruto de labios que confiesa su nombre. La verdadera adoración es aquella que viene por medio de Cristo Jesús. Y hay aquí dos cosas bien claras. La primera es que solamente podemos adorar a Dios en Cristo. No hay otra manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque somos pecadores y Dios es santo. Y si yo soy pecador y Dios es santo, ¿cómo puedo acercarme a Él sin un mediador? Sin alguien que pueda acercarme a Él y que pueda quitar de mí lo que estorba. Por eso, solamente podemos adorar a Dios en Cristo, gracias a la cruz de Cristo, gracias a la obra de Cristo. Y no podemos adorar a Dios si no somos de Él. Esto es evidente, porque dice ahí que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, si yo soy carnal y Dios es espiritual, no podemos estar juntos. Es imposible. Tenemos que ser de igual a igual, en el sentido de que Dios es espíritu y yo tengo que ser también espiritual. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios.
solo por medio de la fe, solo por Cristo, solo por su obra del Espíritu de Dios, podemos agradar a Dios en espíritu y en verdad. Y dice aquí el versículo 15 que debemos ofrecer por medio de Él, por medio de Cristo, dice el versículo 15, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiese su nombre. A ver, si no tienes a Cristo, si no confías en Cristo, no importa todos los esfuerzos que hagas, todos los mandamientos que guardes, todas las cosas que puedas hacer, nunca podrás agradar a Dios, porque solo podemos agradar a Dios en Cristo, unidos a Cristo, por medio de Él. Eso lo deja bien claro. Los judíos pensaban que agradarían a Dios yendo al templo, llevando su ofrenda, matando a su corderito, presentando allí sus diezmos, y así agradarían a Dios. Pero ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Solo por medio de Cristo podemos presentar sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Es por esto que habla aquí de la alabanza que le dan los creyentes por medio de Cristo. Solamente es posible alabar al Señor si ya no tenemos temor de Él. Que verás, ¿cómo puede alabar a alguien a quien teme? ¿Cómo puedes de verdad estar en comunión con alguien de quien tienes miedo? No puedes hacerlo porque en verdad sabes que hay algo ahí, ¿no? Es como cuando te para la Guardia Civil. Vas con el coche, te para la Guardia Civil para pedirte algo. A ti no te da ganas de pronto para darle un abrazo al Guardia Civil, ¿verdad? No sales del coche diciendo, ¡ay, Guardia Civil, dame un abrazo! ¡Cuánto me alegro de verte! Sino que dices, ¡oscuas! Este me ha parado, a ver qué pasa. A ver si me va a poner una multa. A ver si... Porque lo veo a él como alguien a quien temer, no alguien a quien apreciar. De hecho, ¿cuántos guardias civiles cuando se le paran le dice el conductor, me alegro mucho de que usted sea guardia civil, que Dios le bendiga a usted? ¿Está haciendo usted muy bien su trabajo? Qué bueno que esté usted aquí en la carretera. ¿Verdad que no? Eso es difícil. Porque sabemos que ese hombre está ahí y nos puede sancionar. Y verás, muchos piensan que Dios es como la Guardia Civil. Alguien a quien temer. Alguien que tiene en su mano bendecirnos o maldecirnos. Darnos o quitarnos. Y por lo tanto, ¿qué adoración le puedes dar tú a alguien de quien tienes miedo? De que no sabes si te va a castigar, no sabes si Él se la va a tomar contra ti, si Él va a permitir que tengas enfermedad, tengas adversidad, te quedes en el paro, tengas problemas en tu familia. Entonces, ¿qué alabanza puedes darle tú a alguien a quien temes? Pero ese no es el caso de los verdaderos cristianos. Los cristianos sabemos que ya no tenemos temor de Dios en el sentido de que no tenemos miedo de Dios. Porque Cristo cargó todas nuestras culpas, por lo tanto, ya estamos libres para alabarle, para adorarle, para gozarnos en Él, aún en medio de los problemas. Y por eso los Salmos dicen, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, manifestaré su misericordia por la mañana, por la tarde, por la noche. Salmo 92. Cantaré al Señor mientras viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras exista. ¿Por qué se gozaban los salmistas en Dios siempre? Porque Dios es su Padre, Dios es misericordioso, Dios es su Salvador, Dios es su refugio, su fortaleza. Por lo tanto, no veían a Dios como un juez, como un verdugo, como un guardia, no como alguien que les está amenazando, no como alguien a quien hay que contentar para que no se enfade, sino como alguien a quien hay que adorar y dar gracias por lo que Él es. ¿Sabes? En Apocalipsis 14, versículo 2, dice que los cristianos están allí con arpas, con guitarras, podríamos decir nosotros, ¿no? ¿Y qué están haciendo los cristianos con las arpas, con las guitarras? Alabando al Señor. Cuando hay personas que van a una iglesia y no se les oye cantar. De hecho, tienen que alquilar un coro para que canten por ellos, porque ellos están ahí como estatuas. ¿Cómo van a cantar aquellos que están muertos? ¿Cómo van a alabar a Dios aquellos que consideran que Dios es el jefe con el que estar firme? ¿Qué alabanza puede dar alguien quien no conoce de verdad al Señor? Pero mira, de donde no hay no se puede sacar. Como no conocen al Señor de verdad,
como no están reconciliados con Él, como no están viviendo con Él, le tienen miedo. Y entonces para ellos el culto es una formalidad que hay que cumplir para que así Dios nos pueda dar alguna cosa, algún favor. De hecho, cuando alguien llega a una iglesia y no es de Cristo, está esperando que a ver si se acaba pronto, porque los cánticos son un trámite para cumplir, porque no hay una alabanza en el corazón. Claro, ¿cómo va a haber alabanza en el corazón si no hay fe? Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tipo de alabanza es esa? De hecho, hay algunas personas que se quejan: oye, el culto dura mucho, hay que cortar el culto, que es muy largo. Oye, la alabanza es demasiado larga, quítala. No hay demasiada predicación también, quítala. Bueno, pues lo quitamos todo, ¿no? Pues vete a tu casa. Vete a tu casa a ver la televisión, a ver el partido, y allí no te molesta nadie. De hecho, es el espíritu que tantos tienen, porque ofrezcamos a Dios continuamente por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza. ¿Continuamente? Si les parece largo y aburrido una hora en un culto, entonces no están preparados para el cielo. El cielo no es para ellos. En el cielo se van a aburrir, mejor que se vayan para el infierno, donde no hay alabanza, sino llanto y crujir de dientes. Porque la alabanza quiere decir que hay de verdad hombres y mujeres que confiesan su nombre, que de verdad le reconocen como Salvador, como Señor, y se gozan en Él. Ahora, cuando alguien no conoce a Cristo o le conoce bien poco, su gozo desaparece rápido. Si me ha ido bien la semana, puedo alabar a Dios y puedo poner alabanzas en el coche, puedo gozarme en la predicación, puedo gozarme en el culto. Pero si me ha ido mal la semana, estoy a regañadientes, ahí refunfuñando. De hecho, voy a la iglesia, pero como obligado. Y cuando llega el tiempo de la alabanza, estoy más callado que una estatua. ¿Pero por qué? Porque la cosa me ha ido mal. Y como me ha ido mal, ya no tengo gozo, ya no tengo paz, y ya no puedo alabar a Dios. Eso sucede sencillamente porque no le conocemos de verdad. No le conocemos como deberíamos conocerle. Porque aquí dice, ofrezcamos a Dios continuamente. No hace falta una iglesia, no hace falta un lugar especial. Tú puedes alabar a Dios mientras tecleas en el ordenador, mientras conduces, mientras que sirves, mientras que lavas, mientras que haces el trabajo más humilde. Porque lo que importa es que tu corazón cante, que en tu corazón haya adoración a Él, porque de verdad le conoces y de verdad le sirves. Por eso dice ahí, ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza continuamente, fruto de labios que confiesa su nombre. Hay también quienes piensan, bueno, yo puedo alabar a Dios en mi casa, ¿por qué voy a reunirme yo en una congregación? Ahora con el frío que hace, con el coronavirus y no sé cuánto. No hace falta que haga. Yo puedo alabar a Dios en mi casa. Generalmente quienes dicen eso nunca lo hacen. Nunca lo hacen. Es simplemente esa excusa de aquellos que dicen, bueno, es que, ¿verdad? Es que tengo que viajar, tengo que hacer esto para ir a la iglesia, pero en verdad yo puedo conectarme por internet. Algunos se conectan por internet. No es que estamos en contra de que lo hagan, me parece muy bien. Pero verás, sucede que aquí dice el fruto de labios que confiesa su nombre. Confesar el nombre quiere decir decirlo públicamente. Por eso dice en Hebreos, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y es por esto que no se puede sustituir el culto a Dios por otra cosa. No se puede sustituir por nada más. Es por esto que algunos, lo podemos comparar esto con la consulta del médico, ¿no? Ahora con esto de que no se puede ir al médico, que no tal, llamas por teléfono, pides cita al médico y el médico te ve por una pantalla. Bueno, dígame qué le pasa, pero tú estás diciendo, no, pero yo quiero ir allí. Porque por internet no me puede tomar el pulso al médico, no me puede auscultar a ver cómo estoy de los pulmones, no le puedo explicar bien, no me puede hacer un reconocimiento médico. El médico no me puede ver por internet, no me puede atender por internet, quizás muy levemente me puede dar algún consejo, alguna cosa, pero tú lo que quieres es ir al médico, sentarte delante de él, que él te observe, que tú observarlo a él. Necesitas que el médico te vea, necesitas contacto con el médico, ¿no es así?
No le mandas una foto al médico, mira médico, así estoy, así tengo la cara. Porque necesitas contacto con el médico. Y con Dios pasa lo mismo. Sí, puedes tener una teleculto por internet. Puedes tener un sermón por internet. te puedes beneficiar de algo, pero eso no es comparable con el venir a congregarte con los hermanos para adorar al Señor y gozarte en Él. Eso no se puede transmitir por ondas. Eso es algo que es una experiencia real cuando te reúnes para confesar públicamente el nombre de Cristo y gozarte de Él por medio de su palabra. El fruto de labios que confiesa su nombre, eso es lo que Dios quiere, que confesemos su nombre y que lo hagamos por medio de Cristo. Pero dice el versículo 16 también que hay otro sacrificio que agrada a Dios. El primero, la alabanza, y el segundo dice también compartir con los que no tienen. Es curioso esto, ¿no? Recuerda, la ley de Dios se resume en dos únicos mandamientos, ¿verdad? El primero es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. Y entonces Hebreos dice, primero, el sacrificio que Dios quiere, que le alabes por medio de Cristo continuamente, confesando su nombre, proclamando su nombre, creyendo en su evangelio y proclamándolo. Y ahora dice, pero también no te olvides de los prójimos, del prójimo. ¿Sabes? El Señor Jesús contó una parábola referente a esto. Y esto fue por una respuesta que un hombre le preguntó, Señor, ¿qué tengo que hacer? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, ahí tienes los mandamientos. Ah, sí, pero sí, tienes que amar a Dios y tal, amar al prójimo. Pero ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le contó aquella parábola, ¿verdad? Aquella parábola de ese hombre asaltado por los ladrones en el camino. Le roban todo, lo dejan ahí medio desnudo, casi muerto. Y por ahí, por ese camino, aparece ¿quién? Un sacerdote. Es decir, alguien que se dedica al culto a Dios. Alguien que se dedica a enseñar de Dios, a predicar de Dios y adorar a Dios. Ese sacerdote pasaba por el camino y viéndolo, no es que no lo vio, viéndolo se fue por otro lado y allí lo dejó. Por el camino también pasó un levita. ¿Quién eran los levitas? Los levitas eran principalmente aquellos que ayudaban al sacerdocio, pero también estaban dedicados a la alabanza. Estaban dedicados a honrar a Dios por medio de las arpas, instrumentos de salmos, etc. Y este también lo vio, aquel ladrón, o sea, aquel que había sido asaltado por los ladrones. Lo vio allí. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? Se paró allí, ¿no? Llamó al 112. No había 112, ¿no? Siguió por su camino. Simplemente le dejó ahí. Pero bueno, ¿cómo es posible que los profesionales de la religión, el director de la alabanza o un director de alabanza y un sacerdote que saben cuáles son bien claros los mandamientos de Dios, saben que hay que amar al prójimo, que hay que tener compasión incluso de los peores, pasaba por allí, pero no se detuvo ninguno de ellos? ¿Por qué no se detuvieron? Bueno, probablemente, eso lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, porque estos religiosos pensaron, bueno, estoy tan ocupado para el templo que no puedo perder el tiempo ahora. Si este hombre está muerto y toco un muerto, estaré inmundo y no podré ir a presentar el sacrificio. Si me acerco a una persona herida o una persona muerta, la ley me dice que ya no me puedo ya dar culto a Dios, estaré inmundo, así que mejor no lo hago. O quizá fue la comodidad. Vaya, si ahora voy a atender a ese hombre, tengo que ayudarle. Ya no puedo seguir con mi camino. Tengo que buscar la manera de llevarlo a algún sitio, llamar a alguien para que le cure las heridas. Tengo que buscar de algún modo ayudar a la persona. No solamente tengo que acercarme, tengo que hacer algo. Y eso va a romper mi comodidad, mis planes, mis proyectos, mis necesidades. Y por supuesto, yo soy el primero. El primero soy yo. Los demás que esperen. El primero soy yo.
Pero principalmente lo que ocurrió, según dice Jesús, es que el samaritano que pasaba por allí vio a ese hombre y fue movido a misericordia. ¿Eso qué quiere decir? Que algo dentro de él se despertó y dijo: ¿cómo voy a dejar a ese hombre morir ahí? No empezó a decir: oye, por aquí no ha venido otro, no hay otro que se pueda ocupar de él. No pensó nada de eso. Tampoco pensó: ¿es de mi religión o no es de mi religión? Tampoco pensó: mira, yo soy samaritano, ese hombre probablemente es un judío. Los judíos samaritanos no nos llevamos, estamos enfadados por muchas cosas, no nos llevamos bien, mejor que se ocupen de ellos. No, ese samaritano fue movido a compasión, cosa que ni el sacerdote ni el levita tenían. Eso sí, religión tenían mucha. Religión toda, compasión cero. Porque ¿en qué Dios creen aquellos que no tienen compasión? En el Dios verdadero no creen, desde luego, seguro que no. ¿En qué Dios cree el legalista que cree que lo más importante es el cumplimiento externo cúltico de Dios? En Amós capítulo 5, versículos 21 al 24, escucha lo que Dios dice por medio del profeta a su pueblo. Son palabras de Dios. Detesto y aborrezco vuestras fiestas religiosas. No me agradan vuestros cultos solemnes. Aunque me traigáis sacrificios y ofrendas, no los aceptaré. No prestaré atención a vuestros sacrificios de comunión ni a vuestros novillos gordos. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus guitarras. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. ¿Sabes lo que está diciendo Dios aquí? Que es tan fácil pensar que todo lo que Dios quiere es que nosotros le adoremos formalmente, mientras que eso no nos saque de nuestra comodidad, mientras que eso no nos complique la vida, mientras que eso no influya que nuestros planes se cambien. De hecho, en Isaías capítulo 58, Dios lo dice de esta manera tan dramática. Isaías 58, versículo 2, hablando del ayuno, dice: día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fuese una nación que practicará la justicia, como si no me hubieran abandonado. Me han abandonado a mí, a mis mandamientos. Me piden decisiones justas, desean acercarse a mí y hasta reclaman: ¿para qué ayunamos si no nos tomaste en cuenta? ¿Por qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que vosotros ayunáis lo hacéis para vuestros negocios, para explotar a los obreros. Esto no es ayunar, para pelear y reñir. Ellos ayunaban para sí mismos. Y a la vez que ayunaban para acercarse a Dios supuestamente, seguían engañando, robando, practicando la injusticia, la mentira. Eso sí, los cultos religiosos los cumplían formalmente. ¿Y cuánto de esto hay? Es el engaño mayor, mayúsculo, cuando creemos que podemos separar Dios y las personas. No se puede. Yo sé que todos tenemos esa tendencia. Y lo importante es que yo tenga una gran comunión con Dios. Si yo soy una persona que ora mucho, una persona que lee la Biblia mucho, una persona que alaba al Señor mucho, ya Dios está contento conmigo. Pero a lo mejor te has olvidado de que las personas están hechas a imagen y semejanza de Dios. Por eso dice, con la misma boca con la que alabamos a Dios, dice el Santiago, el profeta y apóstol Santiago, dice, con la misma boca que bendecimos a Dios, hablamos mal de los hombres que están hechos a imagen de Dios. Ese es el gran problema que tenemos. Ese es el pecado lo que produce en nosotros. Produce que queramos alabar a Dios, que queramos adorar a Dios, que queramos servir a Dios y a la vez ignorar a aquellos que Dios pone en nuestro camino para que les hagamos el bien. El Señor Jesucristo dijo que vuestra luz brille para que los hombres vean vuestras buenas obras
y glorifiquen al Padre que está en los cielos. De hecho, en Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: Dios no es injusto para olvidar tu trabajo y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles todavía. Es decir, que los hebreos habían servido, dice, por amor a Dios, mostrando amor por su nombre, ayudando a otros también en su nombre. Esto es ser cristiano. Ser cristiano es un brazo para Dios y un brazo para los demás. No puedes poner los dos brazos para Dios y dejar a los demás, ni tampoco poner los dos brazos para los demás y olvidarte de Dios, sino que tiene que ser un brazo agarrado a Dios y otro brazo preparado para ayudar a los demás. Pero nosotros, por nuestro pecado, siempre buscamos la manera de escaparnos. Y muchos dicen: no importa si uno cree en el Evangelio o no, lo que importa es ser buena persona, tener una ONG, ayudar al prójimo. Pero eso tampoco es lo que Dios quiere. Primero quiere que le amemos a Él, y como consecuencia de eso, amarás al prójimo también. ¿Sabes? Una moneda tiene una cara y una cruz. Y si en la moneda de €1 que te dan solamente está la cara, pero la cruz no está, esa moneda no vale. Es falsa, la tienes que tirar. O al revés, toda la moneda, para que sea de curso legal, para que tenga valor, debe tener cara y cruz. Y nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad cuando le amamos a Él y amamos también al prójimo como Él nos ha mandado. Es por esto que aquí se dice las dos cosas. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros, porque de estos sacrificios eso es lo que Dios quiere. Cuando el apóstol Pablo, y estoy terminando con esto, cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses y les da las gracias porque él en la cárcel estaba recibiendo ayuda de los hermanos de Filipos, le habían enviado ofrendas a través de un hermano, y Pablo está diciendo que lo que le habían enviado era un sacrificio agradable a Dios. Filipenses 4:18. Esto no es una ofrenda para mí, para que me vaya bien, y que le hacía falta, evidentemente, sino dice que esto es un sacrificio de honor a Dios, agradable a Dios, porque toda ofrenda se hace para el Señor, aunque sea dedicada para otras personas, para otras necesidades. Dios no necesita nada, pero Dios quiere que nosotros, al ofrendar a Él, lo hacemos por Él, le adoramos a Él. Recuerda bien lo que Jesús dijo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me acogiste, estuve desnudo y me vestiste. Y dirán: pero Señor, ¿cómo te hemos visto a ti necesitado, o enfermo, o en la cárcel? ¿Cuándo te hemos visto a ti con estas necesidades que dices de comida, de bebida, de vestido? Y Él dirá: por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Pero recuerda también las palabras de Jesús, Mateo 25: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y le dirán: pero Señor, ¿cuándo te hemos visto a ti hambriento, o sediento, o enfermo, o necesitado, o preso, y no te hemos servido? Y dirá el rey: por cuanto no lo hiciste. ¿Cuál fue el pecado de aquellos hombres que pasaban por el camino? No es que dijeron: mira, este hombre está muerto, vamos a ver si ya le han dejado algo más, vamos a rematarlo para que no sufra. No, no hicieron nada por él, simplemente siguieron su camino, simplemente le dieron la espalda, simplemente se olvidaron de quién era su prójimo. Simplemente fueron indiferentes a él. Tenían otras cosas que hacer, tenían que ir al culto, tenían que seguir con sus vidas, tenían que seguir sus propias normas. No tenían tiempo para los demás, no tenían tiempo nada más que para ellos mismos. No es que fueran malas personas en el sentido de que fueran ladrones o asesinos o malvados o blasfemos. No, simplemente es que omitieron amar al prójimo. Recuerda aquel hombre que vino a Jesús: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: bien,
Bueno, solamente hay Dios, hay uno que es Dios. Pero si tú quieres heredar la vida eterna por los mandamientos, adelante. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no robes, no cometas adulterio. Ay, Señor, todo eso lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Ya todo eso lo tengo hecho. ¿Qué más me falta? Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Y él se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué es eso de vender lo que tengo y dárselo a los pobres? Eso es demasiado, ¿no? Ven y sígueme y yo te daré lo que necesitas. Eso es demasiado. Se fue triste porque tenía muchas riquezas, pero se fue con las riquezas. Se fue triste, pero con las riquezas. Se podría haber ido gozoso con Cristo, pero no lo hizo, porque él quería salvarse por ser bueno. Y bueno solo hay uno, que es Dios. Y nosotros nunca estaremos dispuestos a dejarlo todo por Él. Pero Él no nos pide eso. Y quiero que entiendas esto. No, es que mira, es que Jesús dice que tengo que entregarlo todo por Él para así salvarme. No es eso exactamente lo que dice. Lo que dice es que estés dispuesto a dejarlo todo por Él. Y eso es lo que exactamente Jesús hizo. Él dejó su gloria en el cielo para nacer en un establo, para morir en una cruz. Él murió pobre, nació pobre, hasta la tumba fue prestada. Y la única ropa que tenía también se la prestaron y finalmente se la robaron. Los pájaros tienen nidos, pero él no tenía ni una casa. Él se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Él sí lo dejó todo por nosotros. Él se entregó. Y Él fue ese samaritano que viéndonos allí en aquel camino, muertos en delitos y pecados, sin ninguna esperanza, detuvo su cabalgadura, sanó nuestras heridas, nos llevó al posadero, pagó el precio que había que pagar, para que finalmente, siendo sus enemigos, así fuésemos reconciliados. Eso lo hizo Cristo. Eso es lo que Él hizo. ¿Y ahora qué pide Él de nosotros? Cree. Solo cree. Nada más. Ofrece a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Qué es esa alabanza? Confesarle el nombre de Cristo. Decir, como dice, si oyes su evangelio y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, dice. Si crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que el Padre levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. El evangelio es este, el evangelio es que tú y yo no podemos guardar los mandamientos de Dios, no lo haremos nunca, pero Él sí, Él lo hizo por nosotros. Y por ese motivo, ahora creyendo en Él, le adoraremos de verdad. Y estaremos dispuestos a servir también a otros, porque ahora quien manda es Él. Y Él nos dice, todo está terminado, todo está hecho. Ahora ya Dios no es la Guardia Civil, no es el juez exigente, no es el padre severo, no es el profesor que nos va a suspender, no es aquel a quien tenemos miedo y a quien queremos comprar con regalos religiosos a ver si nos da lo que le pedimos. Ahora Él es nuestro Salvador, ahora Él es nuestro Señor. Ahora podemos acercarnos a Él confiadamente y hallar gracia y oportuno socorro. Y ahora Él nos pide un sacrificio. ¿Qué sacrificio nos pide Dios? El Salmo 51 lo dice con estas palabras David cuando pecó de aquella manera tan terrible, con Betsabé, cometiendo homicidio. ¿Y qué dice el Salmo 51? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, Señor. Yo podría ofrecerte sacrificio, Señor, pero tú no quieres eso. ¿Qué es lo que tú quieres? Arrepentimiento, fe. Y eso es lo que Dios pide de ti. ¿Te has arrepentido tú de tus pecados? ¿Te has arrepentido de que tú no amas a Dios? Tú no adoras a Dios, no agradas a Dios.
ni tampoco al prójimo. Te has arrepentido de que, como todos los que estamos aquí, no hemos cumplido su santa ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, y el prójimo como a ti mismo. Ninguno de los que estamos aquí lo vamos a hacer jamás. Ay, pero yo no soy mala persona. Yo apruebo las asignaturas. No tengo denuncia de la Guardia Civil. Todo el mundo me aprecia. Soy buen trabajador. Mira, en mi familia todo va bien. No te estoy preguntando, no te hablo de eso. Todo eso no es nada. Dios te pide a ti que le ames y que ames al prójimo. Y tú y yo no podemos hacerlo. Pero hubo uno que sí lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo amó al Padre hasta el final. Y amó al prójimo hasta el final. Él no murió maldiciendo, sino bendiciendo. Y Él murió para que tú y yo podamos ser libres, podamos cumplir la ley en Él. Y ahora nosotros podamos agradarle y estar con Él por toda la eternidad, alabando su nombre. ¿Has creído tú en el Señor Jesucristo? Porque se trata de Él, no de ti, sino de Él. Confía en Cristo, pídele perdón por tus pecados, y ese es el verdadero sacrificio de alabanza que Él demanda de ti. Amén. Vamos a terminar en oración y así acabamos el culto, porque ya es la hora. Querido Dios, Señor de los cielos, venimos delante de tu presencia para reconocer que nosotros no alabamos tu nombre continuamente, dando fruto de labios que confiesa tu nombre. En eso fallamos. Venimos a ti a reconocer, Señor, que no estamos dispuestos a compartir con los que padecen necesidad porque preferimos nuestra comodidad personal, preferimos guardar nuestro dinero, guardar nuestras posesiones, nuestro tiempo, dedicarnos a nosotros mismos, a nuestro placer y comodidad. Venimos a ti para decirte que los mandamientos de tu evangelio no podemos cumplirlos, porque nuestro corazón es todavía egoísta y pecaminoso y duro, insensible, frío. Venimos a ti a decirte la verdad, Señor, y no queremos ocultarnos con una máscara de religión, no queremos ocultarnos con una máscara de buenos propósitos, como si pudiéramos de alguna manera convencerte de que somos buenos. Venimos a ti a decirte la verdad. Somos pecadores y no podemos agradarte a ti de ninguna manera. Por eso venimos por medio de Cristo Jesús. Solo por medio de su sangre, solo por medio de sus méritos, solo por medio de su cruz, solo por medio de su obediencia perfecta, venimos ante ti para decirte, Señor, aquí estamos, perdónanos, límpianos, cámbianos, transfórmanos, renuévanos, y hazlo solo por tu gracia, porque nosotros nada tenemos. Nuestras manos están sucias, nuestros corazones mugrientos, nuestras vidas defectuosas, nuestras bocas, Señor, no son lo que debieran, mucho menos nuestros corazones. Por eso venimos a ti. Gracias, porque nosotros no tenemos piedad o justicia alguna, sino solamente la de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque tú en el camino, tú te detuviste. No fue la religión que nos salvó, no fue el sacerdocio ni ninguna institución religiosa, sino viniste tú desde el cielo, como ese samaritano, como aquel que nadie quería, como aquel que nadie pensaba, como aquel que nadie hacía caso de él. Pero tú te detuviste a salvarnos, porque viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora tú nos dices, ve y haz tú lo mismo. Ahora, Señor, ayúdanos a salir del egoísmo, a salir de la cárcel de nuestra propia comodidad, de nuestra propia legalidad, y darnos cuenta de que tú nos dices que extendamos una mano al cielo y otra al prójimo. Perdónanos y transfórmanos y ayúdanos. Y ahora, Señor, te pedimos que si hay aquí alguna persona que todavía cree que es buena persona, todavía cree que va a agradarte a ti, todavía cree que con sus buenas obras, sus buenas intenciones lo tiene todo hecho, todavía cree que va a tener el cielo solo por ser bueno, que tú le muestres que es un engaño tal cosa y le hagas ver que el cielo ha venido en Cristo Jesús.
El cielo bajó a la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por este tiempo que nos has dejado estar hoy. Bendícenos y cuida de nuestros hermanos también. Ayúdanos a agradarte y a servirte. Y danos la fe para darnos cuenta de que solo confiando en Cristo podemos tener perdón y vida nueva. En su nombre te lo pedimos todo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Espíritu Santo sea con nosotros y con todo tu pueblo, desde ahora y por la eternidad. Amén.